Buenos días, qué gusto saludarlos nuevamente. Esta mañana me da gusto estar con ustedes y poder compartir este hermoso estudio que ha sido para mí una gran bendición, el discurso de despedida del Señor Jesucristo. Y hemos estado reflexionando en estos pasajes, capítulos 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan. Estos estudios fueron dados por el reverendo Gerald Nijenhuis y para mí fue un gran maestro. Él ya está con el Señor, pero nos dejó mucha de su enseñanza. ¿Qué les parece si para empezar inclinamos nuestro rostro y oramos? Padre, te damos gracias esta mañana que nos permites, Dios, ir a tu palabra. Te rogamos que esta, Señor, alimente nuestras vidas, nuestro corazón, y que tú seas exaltado y glorificado. Padre, que la palabra llegue con poder a la vida de cada uno de los que estamos escuchándola. Lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Les invito a que abran su Biblia en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, del versículo 18 hasta el versículo 27. Dice la palabra de Dios: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora nos ocupa la tercera parte de esta segunda división. Recordemos que hemos hablado de palabras de consuelo. Ahora estamos en la segunda parte, en las palabras de exhortación. Y en estas palabras de exhortación ya recordemos que en la primera parte de esta vimos que el Señor Jesús tiene palabras de una relación con sus discípulos, ¿sí? Esa es la primera parte, palabras de relación con sus discípulos. La segunda fue la de amarse los unos a los otros. Y la tercera trata acerca de la relación del discípulo con el mundo. ¿Y cuál es? La de dar testimonio. Así que esta palabra de exhortación es una llamada de atención ¿a qué? Al cumplimiento de nuestra función de llevar el mensaje, de ser testimonio. Entonces, la exhortación del Señor Jesucristo tiene que ver con dar testimonio como discípulos de Él. En la primera parte, y que tenemos que considerar, es una participación que tenemos que tener en el sentido de lo que ocurre en el mundo, es la participación en medio del odio. Parece muy irónico que en el contexto del amor, ¿por qué digo en el contexto del amor? Porque terminamos el estudio pasado cuando Jesús les dice que os améis los unos a los otros. Esta es la forma en que Jesús termina, y haciendo todo un contraste, una justa posición de temas
Ahora, en este contexto que el discípulo es llamado a dar testimonio en el amor, como se aman los unos a los otros, Jesús les dice ahora a sus discípulos que el mundo los aborrece. ¿Por qué? Porque lo han aborrecido a Él. Ahora, esta es una identificación muy estrecha. ¿Entre quién? Entre el maestro y el discípulo. Recuerden una cosa, cuando hablábamos del mundo, se está refiriendo al poder. ¿Qué quiere decir esto? Al presente orden de las cosas que existen en el mundo. Hablábamos que Satanás era el príncipe de este mundo. Este orden que guarda, este orden que existe en el mundo, ¿sí?, está completamente de desacuerdo ¿con quién? Con Cristo. Así que cuando pensamos en esto, mis amados, mis amigos, debemos de pensar que los discípulos iban a vivir lo mismo que quien vivía, el maestro. E imagínense, Jesús les está diciendo, porque sabía lo que iba a pasar un día después. Estaba preparando a sus discípulos para entender la triste experiencia que sufrirían dentro de poco tiempo. Dice, el mundo aborrece al discípulo no por cuestión del discípulo, sino porque el discípulo es de Cristo. El mundo no aborrece a los que son suyos, pero sí aborrece al discípulo. ¿Por qué? Porque ha sido sacado del mundo. Y esto es un detalle importante. El mundo espera una lealtad total. No acepta que alguien lo pueda traicionar. El mundo, el orden de este mundo no permite rivales. Y yo quiero decirles que tampoco Cristo. Pero en un sentido, si alguna persona tiene una lealtad por encima de lo que es el mundo, es decir, ama al más alto nivel y profundidad a algo que es superior al mundo, a el mundo ya no lo acepta. Y Jesús les dice, acordaos, versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Qué quiero comentar con esto, mis amados? Es que el odio no es generado por el discípulo mismo. Es decir, no hay nada en el discípulo que engendre naturalmente tanto odio por parte del mundo. El discípulo de por sí no es más aborrecible que otras personas en el mundo. Pero lo que es completamente aborrecible para el mundo es su participación con Cristo. El odio del mundo no se expresa en primer lugar contra los discípulos, sino contra Cristo. Y muchos lo han experimentado. A partir de que se confiesan discípulos, seguidores de Cristo, ¿sí?, pareciera que su contexto, ya sea familiar, laboral, lo desprecia, lo rechaza, lo señala, lo juzga. En la iglesia primitiva, en el Imperio Romano, para caer bien, tenían que estar bien con el presente orden de las cosas. Pero el discípulo no podía caer bien. Lo querían obligar ¿a qué? Solamente con que blasfemara contra Cristo. ¿Se dan cuenta? El simple hecho de que blasfemara contra Cristo era suficiente. ¿Para qué? Para odiarlo.
Jesús les dice a sus discípulos: yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El discípulo no es un producto del mundo, sino que es un producto de la elección divina en Cristo Jesús. Por eso cuando el Señor Jesús dice enfáticamente: yo os elegí del mundo, cuando consideramos este término, precisamente lo que haya es que lo saca fuera del mundo. Y este doble énfasis está dado en la idea que el discípulo es llamado y sacado del mundo. El apóstol Pablo en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El discípulo ya pertenece a otro orden, ya no pertenece al presente orden, sino al orden futuro, el nuevo orden. Es decir, cuando esto ocurre, el mundo, el orden de este mundo resiente su ausencia. Así que, por eso es importante que nosotros consideremos que cuando el discípulo tiene que dar testimonio de Cristo al mundo, a este mundo que aborrece a Cristo, y al discípulo, el discípulo es participante de este odio. Pero la reacción del discípulo no puede ser de la misma especie del mundo. Ahora, la segunda parte que debemos de comentar de este texto tiene que ver con condenado por la palabra de Dios. El mundo no quiere nada con Cristo. ¿Por qué? Porque su palabra lo condena. Su sacrificio, el mensaje de perdón y la redención vicaria dan por sentada la condición de que este mundo está mal, es pecador. Y a este mundo, a este orden, le choca escuchar esa noticia. Las obras de Cristo dan testimonio de la persona de Jesucristo, que es el verdadero Mesías. Pero el mundo no quiere escuchar esto. No quiere saber nada. ¿Por qué? Porque aceptar esto es aceptar que Cristo Jesús es el Mesías. Y esto es algo que este mundo no está dispuesto a aceptar. Porque no quiere saber nada. Porque no quiere aceptar esta necesidad de su vida. Ahora, el hecho importante es que la venida del Mesías hace sin excusa el pecado del mundo. También lo hace perdonable, pero el mundo no quiere perdón porque implica reconocer su culpabilidad. Solamente quiere dar excusas. El mundo, el orden de es decir, Satanás, el príncipe y señor de este orden, no quiere nada con el perdón. Dice el verso 23 del capítulo 15 de Juan. Si ustedes van por favor al verso 23 del capítulo 15 de Juan, dice el texto: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho esto entre estas obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Mis amados, el mensaje de Cristo es un mensaje del Padre. Las obras de Cristo son las obras y testimonio del Padre. El resultado es que
El mundo no acepta el testimonio de Cristo y por lo tanto rechaza el testimonio del Padre. El que no oye a Cristo, que dice, no quiero oír nada del Padre. La palabra de Cristo es el mensaje del Padre en el cual nos transmite su amor. Ahora, la tercera parte de esto, y quiero hacer énfasis, todo esto trae un cimiento, un poder que viene desde lo alto. Aunque hemos mencionado en las últimas lecciones acerca de la idea de la obra del Espíritu Santo, y recuerden que también lo hemos llamado el Espíritu de verdad, este discurso encierra todavía en las palabras de consuelo y exhortación. No podemos olvidar la unidad del discurso del Señor Jesucristo y de su enseñanza. Todo lo que ha dicho sobre el Espíritu Santo, sobre el Espíritu de verdad, en la primera parte del discurso, debemos de entender que tienen que ver con la enseñanza, con lo que Jesucristo ha dejado para que sus discípulos lo enseñen a otros. Y todo lo que ha dicho sobre el Espíritu de verdad, en la primera parte del discurso, cuando estaban en el aposento alto, es parte del contexto de la segunda sección que hemos estado hablando. Cuando Él empieza a hablar camino al Getsemaní, la promesa del otro Consolador ya no es una idea, ahora es una seguridad. Cuando venga, ¿sí? Ya no promete, ya no predice su venida, ahora es cuando venga el Consolador. Hace una referencia indudable, si viene, y de alguna forma da por sentado, cuando Él venga, entonces entenderemos y podremos enseñar aquello que el Señor nos ha dejado en referencia para su Evangelio. No hay ninguna duda, el Espíritu Santo viene. El Espíritu Santo, de quien procede del Padre, Él dará testimonio de la persona de Jesucristo. El Consolador que procede del Padre, y nótense el énfasis, la actividad del Padre en el proceso de salvación, Él dará testimonio de Él. Mis amados, este mensaje queda contenido en la obra y testimonio del Mesías, que tiene que ver con el Salvador, su persona y su obra. En el capítulo 16 vamos a hablar más acerca de este tema y vamos a examinar detenidamente cuando lleguemos al estudio de los versículos 13 y 14. Pero quiero que quede muy claro el sentido del poder de lo alto. El testimonio que nos da fuerza para ser testimonio a los que nos rodean es el Espíritu de verdad. Él está contenido en nuestras vidas y en nuestro testimonio. Cuarto y último, la predicación imperativa. Versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Esta es una expresión predictiva. Sin duda, la predicción tiene una fuerza imperativa. Es algo así como cuando el padre le dice al hijo, tú irás a la escuela. El Salvador le dice a sus discípulos, ustedes darán testimonio. No obstante, es una predicción. El testimonio lo van a dar los discípulos cuando el Consolador de su tiempo esté con ellos. Y va a ser un elemento indispensable para el testimonio que ellos tienen que dar. Los 11 andaban con Jesús desde el primer momento. Y estos 11 son aquellos que el Espíritu Santo
usará para el testimonio que tienen que dar del Señor Jesucristo. Ahora, otro elemento indispensable para dar testimonio es el saber estado con Él. Sí, recuerden que nosotros reconocemos que aquellos son los apóstoles, fueron estos 11 que estuvieron cada momento, que vivieron su ministerio y que cada aspecto del mismo, el mismo Espíritu se los recordaría. Quiero terminar con esto. En el libro de Hechos, el primer sermón de Pedro, vemos la elocuencia de Pedro. Sí, su elocuencia y su sabiduría. ¿Qué es lo que está reflejando? La presencia del Espíritu Santo, siendo palabra de testimonio y de poder, y de alcance y de misericordia. Si tú eres un discípulo de Jesucristo, el Espíritu Santo mora en ti y quiere usarte para que seas ese elocuente testimonio del Espíritu en ti al mundo. Dios los bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro, ¿qué les parece? Y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque la palabra de exhortación nos llama a que, a pesar de estar en un mundo que odia, te odia, Señor, porque no acepta el testimonio de tu Hijo amado, Padre, nos llamas a hacer amor y hablar de tu amor y amarnos los unos a los otros. Señor, que seamos testimonio fiel y que tu Espíritu Santo nos ayude a transmitir esa luz y ese testimonio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor les bendice.